de qué es el término fisiología, hablamos de dos palabras importantes: physis, naturaleza, logos, tratado. Todo lo que tenga que ver con logos tiene que ver con tratado, tiene que ver con razón, y se dice que hablamos de una ciencia. Ejemplo, patólogos, ejemplo, alergólogos. Logos es tratado, aler, o lo que tenga que ver con algos, es dolor, tratan o estudian el dolor. Patología o patólogos, logos, tratado, estudio de las patologías o las enfermedades como tal. En este caso, fisiología, pues es estudio o tratado sobre la naturaleza. Básicamente se define como la ciencia que estudia las funciones y los procesos que se llevan a cabo en el cuerpo humano. Ahora, de esos procesos y funciones se menciona que tenemos algunos personajes destacados. ¿Cuáles pueden ser? Tres principales: Aristóteles, Fernel y Bernard. En el caso de Aristóteles, pues principalmente hablaba de funciones de los organismos vivientes principalmente. Se mencionaba que Aristóteles pues hizo estudios principalmente en animales, el perro principalmente. Por lo tanto, llega Jean Fernel en 1542 y es el primero en implementar como tal el uso de la palabra fisiología. Ya que emplea este término, pues hace referencia a que todo lo que se lee en los libros de medicina tiene que ser comprobado. Básicamente, Fernel sobresale en el área de fisiología porque fue el primero en realizar estudios sobre las funciones corporales. Se dice que es uno de los primeros en realizar experimentos sobre el canal vertebral y mencionaba que era el responsable de la generación de movimiento. Se menciona que los primeros experimentos los realizó en perros también, y él decía que los perros podrían caminar, correr, gracias a la función que cumplían las vértebras. Sin embargo, en la actualidad sabemos que quien realiza todo esto pues es el sistema nervioso central. Y finalmente tenemos a Claude Bernard. Claude Bernard define a la fisiología de forma más completa como aquella ciencia que estudia procesos físico-químicos. ¿Por qué procesos físico-químicos? Ustedes han escuchado a Claude Bernard en algunas otras materias, como cuáles, como la de bioquímica. En la materia de bioquímica ustedes vieron términos específicos. ¿Cuáles eran esos términos? Glucogénesis, glucogenólisis, glucólisis y gluconeogénesis. ¿Vale? Estos términos, pues, ¿cómo los vamos a definir o cómo sé qué son? Recordemos que aquí en fisiología lo que tienes que hacer es aprender terminología, ¿vale? Si hablamos de terminología, pues hablamos de que gluco es glucosa, génesis es generación o producción o nueva formación. Entonces hablamos de que la glucogénesis es la formación de glucógeno a partir de una molécula de glucosa. Glucogenólisis es la formación de nuevas moléculas de glucosa a partir del glucógeno. Glucólisis, la destrucción de las moléculas de glucosa. Recordemos que lisis es destrucción. Gluconeogénesis, nuevo, génesis, formación. La formación de nuevas moléculas a partir de una molécula de glucosa, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Claude Bernard habla mucho de la historia de lo que son los conejos carnívoros. La historia de los conejos carnívoros nos dice que Claude Bernard estaba explorando los conejos e hizo un experimento en el cual obtuvo este tipo de terminología. ¿Con qué premisa? Pues que los conejos estuvieron en ayuno prolongado. Se mencionaba que los conejos que estaban en ayuno prolongado tenían una orina muy transparente, muy blanca, y los conejos que consumían alimento tenían una orina muy amarilla, ¿vale? Bajo esta premisa, él menciona que la glucosa en el cuerpo se absorbe de diferentes maneras a través del páncreas y genera estos procesos: glucogénesis, glucogenólisis, glucólisis y gluconeogénesis. Cuando nosotros hablamos de la glucólisis, que es la destrucción de la glucosa, pues la orina se vuelve muy blanquecina, muy transparente, y cuando nosotros hablamos de la gluconeogénesis, pues la orina es mucho más amarilla. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando los conejos orinaban blanquecino, quiere decir que ellos absorbían la energía de las reservas que tenían en su cuerpo, a diferencia de cuando ellos consumían alimento, que se conoce como la historia de los conejos carnívoros porque les dio a consumir pedazos de carne. Y entonces, ¿qué pasa? En aquella orina blanquecina, pues solo había cuerpos cetónicos, por eso era muy transparente la orina y porque habían estado en ayuno completo a lo largo de 24 horas, a diferencia de aquellos conejos que consumieron carne, que en la miccionaban proteínas y que por eso la orina era mucho más amarilla, ¿no? Y entonces dice, gracias a este experimento, pues Claude Bernard
es considerado como el padre de la fisiología francesa en los procesos físico-químicos porque determina estos 4 procesos muy importantes que ustedes ya vieron en bioquímica, ¿vale? Y que te permiten determinar el origen de la energía que llega a la célula. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de la fisiología, ¿cómo puedo resumir el término fisiología ya hablando como tal de una ciencia como el término de proceso? Si nosotros hablamos de la fisiología como ciencia del área de salud, se dice que es aquella ciencia que se encarga de estudiar todas las fases por las cuales se va a generar un fenómeno. Ejemplo, para que yo pueda tener esta respuesta que vemos en pantalla, yo toco el fuego, se manda la información por una vía eferente, ¿vale? Y automáticamente llega la información a la médula y se levanta rápidamente la mano. Todo eso es un fenómeno, ¿no? En la actualidad, ustedes que son del área de salud, pues no puedes decir, ay, llegó Dios y rápido alejó mi mano. Pues no. Tendrías que decir cuál es el proceso que requieres para que esa mano se aleje de un estímulo doloroso. Y entonces se dice, la fisiología pues requiere de procesos fisiológicos y estos son una sucesión de estados diferentes que permiten el flujo de la información a lo largo del cuerpo humano. Esto nos lo menciona principalmente Martín. Martín es el autor del libro Fundamentos de Fisiología, que también es un libro de fisiología básico que lo pueden leer para futuros temas, y que nos dice, ok, si tú quieres definir a la fisiología de forma más compleja, la vamos a definir como aquella ciencia que estudia los flujos de materia, de carga, de energía y de información que va a moverse de forma continua, rítmica o transitoria y que siempre va a ocurrir en los seres vivos. Un claro ejemplo de ello es la contracción del corazón. Básicamente, para que nuestro corazón tenga frecuencia cardíaca, es decir, este bombeo, requiere de una contracción cardíaca, ¿cierto? Ya nos voy a preguntar porque nunca saben. Y entonces, ¿qué requiero para una contracción cardíaca? Pues ustedes llevaron anatomía y se acuerdan que el corazón básicamente está formado por 4 apartados, ¿no? Que son 2 aurículas y 2 ventrículos. Creo que si lo recuerdan, espero que lo recuerden. Vale. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener algo que se conoce como sistema de conducción cardíaco. Nodo sinusal. Del nodo sinusal vamos a tener 3 haces interauriculares o también conocidos por sus nombres propios como Torel, Taguara y Weckenbach. Y vamos a tener un nodo sinoauriculoventricular que también se conoce como nodo marcapasos. De ese nodo marcapasos, pues vamos a tener el haz de His y del haz de His vamos a tener las fibras de Purkinje, ¿vale? Y te dice, este es conocido como sistema de conducción cardíaco. Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hablamos de una fisiología más elaborada, se encarga de explorar y estudiar la forma en la que fluye la corriente eléctrica a lo largo de este sistema. ¿Qué pasa? La corriente llega a un estímulo al nodo sinusal, se propaga ese estímulo nervioso a lo largo de todo el sistema de conducción cardíaco y al propagarse la información hace que en primera instancia se active la aurícula y después se active el ventrículo. Y entonces voy a tener 2 efectos, sístole y diástole. Pero repito nuevamente, ¿qué es lo que hace que el corazón bombee sangre? Pues mi sistema de conducción cardíaco. Si ustedes me dicen sístole y diástole, pues no, porque ese es el efecto del sistema de conducción cardíaco, ¿vale? El efecto del flujo de esa información eléctrica. Para que pueda viajar, pues yo tengo que tener todo un sistema de conducción, como lo vemos en pantalla, aquí está. Pasa toda la información y ¿qué pasa? Bombeo. Esto sería un Doppler a color del corazón, de la respuesta cardíaca que puede tener mi corazón. ¿Hasta aquí van conmigo? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Sí, profesora. Ahora, ¿qué pasa? Automáticamente yo puedo tener una definición más completa, ¿ok? Ya te mostré ese ejemplo de cómo sería la definición de fisiología si hablamos solo de un proceso cuando fluye la información a lo largo del sistema. ¿Cómo quedaría mejor definida esta terminología? Bueno, pues como una ciencia integradora que analiza y conoce todas las funciones que se encuentran en el sistema y que lo que busca es comprender cuáles son los términos físicos y químicos bajo los cuales se generan mecanismos en el cuerpo humano, ¿vale? Y entonces mencionamos, ok, para conocer la fisiología necesitas conocer las bases de esta ciencia. ¿Cuáles son las bases? En primera instancia, saber que existe el término homeostasis, ¿vale? Cuando hablamos de homeostasis ya habíamos dicho que era un sinónimo de salud. Lo contrario de salud es enfermedad y tiene que ver con el término alostasis, ¿no? Y cuando hablamos de relación entre estructura y función, pues se dice, para que tú estudies los procesos fisiológicos, tienes que tomar en cuenta que todos los órganos
o las funciones que cumplen cada órgano tiene que ser directamente proporcional a las características que tiene dicho órgano. Ejemplo, para que mi corazón bombee sangre a todo el cuerpo, tiene que tener características específicas, ¿no? ¿Cuáles serían esas características específicas para que bombee 6 litros de sangre por minuto por 24 horas a lo largo del día, a lo largo de todo el cuerpo? La primera característica es que sabemos que el músculo del corazón es músculo cardíaco, ¿no? Es un músculo autónomo, se contrae por sí mismo, ¿cierto? Pero además de ello, se menciona que el corazón es un cono invertido, ¿no? Te dice que es una capa de fibras musculares oblicuas a la derecha, oblicuas a la izquierda y en torbellino, que al juntarse van a dar esa forma de cono invertido. Si tú desenvuelves a ese músculo que está formando, que le da forma al corazón, se menciona que su longitud puede llegar hasta los 4 metros de longitud. Por lo tanto, dices, ok, de esa longitud que tiene, pues con razón se la pasa bombeando todo el tiempo, no se cansa, porque es un músculo realmente grande. Nosotros lo vemos pequeñito, que se dice que puede ser del tamaño de tu puño cerrado, pero si tú lo desenvuelves, pues básicamente es una tira enorme, ¿no? Es como si fuera un queso Oaxaca. ¿Qué hacemos con el quesillo? Lo desenvuelves y es una mega tira, pero lo ves y se ve súper chiquito. Lo mismo pasa con el corazón. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta para los procesos fisiológicos? Que tenemos adaptación y aclimatación, que quiere decir que todo tu cuerpo, cada que recibe un estímulo, puede pasar a generar algo que se conoce como proceso de plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? Es la capacidad que tiene el tejido de reclutar más unidades funcionales y generar una mejor respuesta. Ejemplo, si me voy a plasticidad del músculo, si yo tengo un estímulo, es decir, si yo caliento antes de ir al gimnasio, pues se dice que reclutas mayor cantidad de unidades funcionales, mayor cantidad de sarcómeras. Y si reclutas mayor cantidad de sarcómeras, puedes tener mayor plasticidad. ¿Qué quiere decir? Que puedes tener una mejor respuesta, que estás activando a más fibras musculares, ¿vale? ¿Qué pasa cuando te pones a resolver crucigramas? Estás trabajando los hemisferios, ¿no? Los estás poniendo a pensar. Si pones a pensar esos hemisferios, ¿qué pasa? Vas a tener mayor plasticidad neuronal, ¿ok? Y entonces, si tengo mayor plasticidad neuronal, ¿qué es lo que pasa? Pues automáticamente yo puedo tener una mejor función. Si hablamos del tercer pilar. Cuarto pilar, tener un control de retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Ya habíamos definido que la retroalimentación es más y menos que un estímulo que se aplica al cuerpo. Y ese estímulo puede ser una retroalimentación positiva o una retroalimentación negativa. Cuando nosotros hablamos de una retroalimentación positiva, quiere decir que activa, modifica o aumenta la respuesta que se tiene en el tejido, ¿vale? Entonces mencionamos, activa, modifica o aumenta la respuesta. ¿Ok? ¿Hasta aquí van conmigo? Sí, profesora. Vale. Y si fuera una retroalimentación negativa, mencionamos que bloquea, inhibe o retarda una función. Ahora viene la pregunta, ¿cómo se le conoce en el área clínica? En el área clínica lo conocemos como terapia de biorretroalimentación o terapia biofeedback, ¿vale? Biofeedback es el nombre de retroalimentación en inglés. Y entonces se dice, cuando tú vas a dar una retroalimentación a un paciente, se conoce como biofeedback. ¿Ok? Y entonces, cuando damos un biofeedback, pues tenemos que ver cuál es la característica, qué quiero, aumentar, modificar o activar el movimiento, o simplemente lo quiero bloquear. Y entonces viene el siguiente caso clínico. Es un paciente para Zárate. Zárate, tu paciente tiene 28 años, ojo verde, europeo, vino de intercambio de España, específicamente de la Universidad de Sevilla, aquí a fisioterapia, y pues él se va a entrenar todos los días, pero ha mencionado que actualmente en bíceps pues no ha logrado hipertrofiar. ¿Por qué? Porque ya aumentó la carga de peso, de 100 pasó a 150, de 1 hora pasó a ser 3 horas, ya también está consumiendo proteína, pero no logra aumentar la hipertrofia a nivel de bíceps braquial.
La pregunta es, ¿qué hacemos con ese paciente, Zárate? Escuchamos, Zárate Loranca. Hacemos una retroalimentación positiva. ¿Por qué? Es aumento. Ok, porque está en aumento, perfecto. Pero, ¿qué es lo que hace esa retroalimentación? ¿Cómo es que le va a ayudar? ¿Alguien que le quiera ayudar a Loranca? Yo probar. Adelante. La retroalimentación sirve para estimular todo el sistema nervioso del músculo, en este caso del bíceps braquial, haciendo que pueda romper las fibras con la facilidad y se estimula. Me parece que también existe retroalimentación que funciona con los esteroides, pero este es en forma negativa, ¿no? Ojo, ¿por qué dicen que rompe fibras? Si tú rompes una fibra, tienes ruptura fibrilar, no tienes hipertrofia. ¿De dónde sacaron esa idea? Me llama la atención. Yo tenía porque, según entiendo, cuando rompes una fibra, al momento de la recuperación, eso hace que aumente tu masa muscular en este caso. Ojo. Ese concepto está mal dicho, ¿eh? Ese concepto normalmente lo utiliza la gente que está en cultura física o que son preparadores. Fisiológicamente, cuando tú entrenas, no generas ruptura de fibras, porque si tú generas ruptura de fibras, ya les traeré una imagen, generas hematomas en la estructura. Cuando tú entrenas, cuando hablamos de hipertrofiar, se dice que reclutas a unidades funcionales, en este caso reclutas a sarcómeros, ¿vale? Y eso hace que tengas una mayor hipertrofia porque estás haciendo que trabajen más. En ningún momento se genera ruptura fibrilar porque si tú rompes fibras, en lugar de tener beneficio, lo que haces es que generas hematomas y generas una incapacidad de movimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese concepto. He visto que los otros grupos también me lo dicen así. Tienen la idea de que hipertrofia es romper fibras y no. Hipertrofia es hiperaumento, trofos, fuerza. Es un aumento de la fuerza. ¿Cómo se logra ese aumento de la fuerza? Con un aumento de la estimulación de la placa motora muscular. ¿Qué quiere decir? Que estimulo a una mayor cantidad de unidades funcionales, es decir, a las sarcómeras. ¿Qué pasa? En este paciente utilizamos biofeedback positivo, estoy de acuerdo. ¿Qué tipo de corriente utilizas? Corrientes rusas. La rusa es la que siempre se utiliza para hipertrofiar en pacientes. ¿Y qué es lo que hace la corriente rusa? La pones 15 minutos antes de que el paciente entrene y entonces lo que hace es que estimula a todas las sarcómeras del músculo, de tal manera que el paciente a los 15 minutos que ya va a entrenar va a usar a su 100% de sarcómeras, a diferencia de aquel que no usa corriente eléctrica, que no estimula, que llega y dice, ok, voy a hacer ejercicio. Y entonces cuando está levantando pesas, solo el 60% de las sarcómeras es lo que se está activando. Cuando yo aplico un biofeedback positivo, pues hago que en lugar de 60% se activen el 100% de sarcómeras, ¿vale? Ya que active o estimulé a esas unidades funcionales del músculo, ya lo que hace el paciente es que se pone a hacer ejercicio sin problema. Y ese ejercicio va a ayudar a que como se están reclutando más sarcómeras, pues la capacidad de fibras musculares va a ser mayor y el aumento de volumen va a ser mayor, ¿vale? Ojo con ello. Cuando hablemos de hipertrofia no quiere decir que se rompen las fibras. A lo mejor está mal redactado, no sé dónde lo hayan leído, pero no es que se rompan, sino que se recluta una mayor cantidad de unidades funcionales y eso hace que se sumen más fibras a trabajar una actividad, ¿vale? Eso es lo que pasa. Cuando nosotros hablamos de romper en el ámbito médico como tal, hablamos de herida, hablamos de hematoma, hablamos de falta de funcionalidad. Entonces, mucho ojo con ese término que utilizan, ¿vale? ¿Hasta aquí queda claro? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Entonces, si queda claro, viene la siguiente pregunta y viene el paciente para Pomposo. Pomposo, tu paciente es de 38 años. Tu paciente tuvo un traumatismo cráneoencefálico, ¿vale? Tu paciente dice que le duele la cabeza por ese traumatismo cráneoencefálico y que el golpe fue directamente en el hemisferio derecho.
Y tu paciente te dice que a partir de ese golpe, el paciente ha presentado movimientos anormales de alta intensidad en la mano derecha. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese paciente? Pomposo, ¿qué haces con ese paciente? Pues le daría una estimulación negativa para bloquear los estímulos que ya se están provocando. ¿Por qué? Porque mencionó que el paciente presenta una movilización, entonces se Movimiento haría para... anormal. Movimiento anormal, incontrolado, de alta intensidad, ¿no? Eso fue lo que dije. ¿Ya vieron cómo no nos están escuchando y no ponen atención? Y aquí viene esta parte de cómo es importante la anatomía. ¿Quién está del lado de Pomposo? ¿Quién dice que Pomposo está correcto? Pues está correcta la respuesta de Pomposo, más bien. ¿Quién apoya a Pomposo? Otoniel, adelante. El por qué se le estimula negativamente. También, por lo que entiendo, el golpe pudo haber afectó su lóbulo derecho del hemisferio derecho. Entonces, muy probablemente que haya un fallo en esa por la contusión y eso haga que genere el movimiento involuntario como reacción a un tic, algo así. Estoy de acuerdo, y ¿saben algo? Tanto Pomposo como Otoniel tienen la razón, pero están mal. ¿Por qué están mal? ¿Quién pasó anatomía con 10? Todos, ¿no? ¿Por qué están mal? Alguien que me diga y que no quiera hacer examen de la primera unidad, que es de 50 preguntas. ¿Quién dice yo? Adelante, Nayeli. El hemisferio derecho controla toda la parte del cuerpo izquierdo y el hemisferio izquierdo toda la parte del cuerpo derecho. ¿Y eso qué? No tendría por qué no tendríamos por qué aplicar el feedback del lado derecho, ¿Por qué? porque está afectado el lado izquierdo. ¿Cómo? O sea, está afectado. ¿Cuál lado izquierdo? Sí, ahí no anoté ningún lado izquierdo. A ver, dime. A ver, Nayeli, estás bien, pero dime lo que quiero escuchar. Ojo, les dije, esta materia es para comprender, no para escuchar, es para poner atención. Y 2, para que jalen toda esa información de las materias previas. Y 3, cada que me den una respuesta, me tienen que dar una respuesta acorde a su formación. Es decir, si yo le pregunto a alguien de fuera, de cualquier carrera, me dice, pues es que se pegó en la cabeza y pues por eso los movimientos raros, ¿no? Pero yo le estoy preguntando a alguien que se está formando en el sector salud, a alguien que ya probó anatomía, a alguien que tiene los conocimientos previos. Y entonces la respuesta tiene que ser diferente. Nayeli, estás bien, pero me tienes que dar una respuesta completa, así como sector salud, como estudiante de medicina, porque al final son estudiantes de medicina, del área de fisioterapia, pero son estudiantes de medicina. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta, Nayeli? Te escucho. Nayeli. Voy, que el hemisferio derecho controla las funciones motores sensitivas de la, los miembros izquierdos o del hemisferio izquierdo. Ya ves cómo no tienes clara la idea. Ojo, Nayeli está bien. ¿Qué es lo único que le estoy pidiendo a Nayeli? Que me diga, sin miedo. ¿Sabes qué, Patricia? El hemisferio derecho controla el hemicuerpo izquierdo del paciente, ¿vale? Hemicuerpo. Ella me está diciendo que miembros, ¿qué miembros? Los dedos, la mano, el pie. ¿Estoy clara con lo que quiero? Tienen que aprender a hablar acorde a su profesión. Entonces, si Nayeli me hubiera dicho, el hemisferio derecho
Patricia, controla el hemicuerpo izquierdo y tú me estás diciendo que el movimiento está en el miembro derecho, pues está mal. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver el movimiento con la lesión de mi paciente. Mi paciente tiene una lesión en el hemisferio derecho. Entonces, los daños los tendría que tener en el hemicuerpo izquierdo. No los tiene. Entonces, este movimiento anormal no tiene nada que ver con el golpe que recibió el paciente. Tendríamos que valorar cuál es la causa de ese movimiento. Por lo tanto, yo le puedo o no le puedo poner retroalimentación positiva. ¿Le puedo o no le puedo poner? Hasta aquí viene una solución, ¿no? Que el movimiento no tiene para nada que ver con el traumatismo, ni con la edad, ni con el hemisferio, ¿cierto? Para nada tiene que ver con todo esto. ¿Por qué? Porque Nayeli sabe anatomía y sabe que el hemisferio derecho no controla nada del hemicuerpo derecho. Hasta ahí ya entendimos que Nayeli sabe anatomía y que no va por ahí la lesión, pero el paciente tiene un movimiento anormal. ¿Puede utilizar retroalimentación o no puede utilizar retroalimentación? Adelante, Antoniel. Sí se puede utilizar retroalimentación y negativa porque el área sigue haciendo movimientos o pulsaciones de las fibras nerviosas por algún problema o alguna lesión externa. No necesariamente Pero aquí la pregunta es, ¿dónde le aplico la corriente? En el área afectada, que es en el... Exacto. Ojo ahí. Nayeli, por un lado, ya me dijo, yo sé anatomía y el hemisferio no tiene nada que ver con la zona de lesión. Perfecto. Pero sigues teniendo la lesión. Pero ya me dijo Toniel, ok, como el cerebro no tiene nada que ver, pues yo no le voy a poner retroalimentación al cerebro. ¿Están de acuerdo? Pero sí puedo utilizar retroalimentación para bloquear el movimiento, claro que sí. La única diferencia es que la retroalimentación la tengo que poner directamente en la mano derecha. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es la causa, ¿vale? No sabemos qué es lo que está generando ese movimiento. Pero el movimiento está. Lo que yo quiero tratar con la retroalimentación es que ya no genere ese movimiento. Yo quiero bloquear ese movimiento. ¿Cómo se hace? Normalmente colocamos los electrodos en la mano, coloco cierta intensidad de corriente y cuando el paciente quiera realizar el movimiento, la corriente se activa y evita que el paciente realice el movimiento, ¿vale? Y entonces va a ir generando este estímulo de decirle al paciente, ¿sabes qué? Pues este movimiento está mal hecho. Bájale la intensidad, baja las repeticiones y eso pues ya está controlado por el aparato, ¿eh? Lo único que ustedes tienen que saber es en dónde colocarlo, a qué intensidad colocarlo y por qué lo van a colocar, en la mano o en la cabeza. Esa es la gran diferencia de este caso, ¿vale? Si tú conoces anatomía, pues sabes que no va por cerebro, entonces para nada que le haces estimulación eléctrica transcraneal, pero sí está presentando la lesión en la mano y claro que puedes poner la aplicación de corriente en la mano. ¿Queda claro hasta aquí el ejemplo? Si se dan cuenta, no estoy pidiendo que resuelvan algo, o sea, ya sé que no están en práctica clínica, pero la idea de fisiología es eso, que se enseñen a pensar, que sean personas racionales, no que solamente repitan lo que se viene a ver aquí en clase, ¿vale? Por eso les decía, tienen que ponerse a leer si es que hay algo que no saben o que desconocen. Léanlo previamente y si no, pues hacemos un repaso, pero hablen. Ahora, ¿qué pasa? Ya que tenemos esta retroalimentación, pues mencionamos la conformación y regulación. Naye y Otoniel, se anotan, por favor, para que los anoten. La conformación y regulación van a tener siempre que ver con información previa. Si tú sabes de biología, si tú sabes de bioquímica, si tú sabes de anatomía, vas a poder entender muchos de los procesos fisiológicos que vamos a ver. Por eso es mucho mi hincapié en si hay algo que desconocen, lean, porque si no, estamos perdidos. Ahora, si nos vamos a historia de la fisiología, ¿qué voy a tener? Vamos a irlo repartiendo en alquimia, antigüedad, renacimiento y todo esto para que vayan entendiendo cómo fue desarrollándose cada apartado. Anótenle una P a su nombre para que sepa yo que ustedes son los que participaron, Otoniel y Nayeli. Vuélvanse a anotar, pero pónganle P. O nada más pongan P y ya me sale su nombre. Entonces, ¿qué pasa? En la antigüedad, pues yo tengo a Tales de Mileto, que básicamente creía que la vida proviene del agua y se mencionaba, entre más agua consumieras, pues mejor iban a estar tus órganos. Cosa que en la actualidad, pues sabemos que es completamente incorrecto. ¿Quién más sobresale en la etapa
de la antigüedad, pues Hipócrates de Cos. Hipócrates de Cos es a quien se le atribuye que el área médica sea un área racional. Ustedes saben que la principal diferencia de fisioterapia con cualquier otra área, hablando desde el estado de deporte, ¿no? Que están los preparadores físicos, ¿no? O los que están estudiando cultura física, sí los conocen, sí los ubican. Todos ellos en la actualidad les están robando la chamba. Sí saben que un preparador físico estudia tape o se toma un curso de tape y ya aplica tape, ¿no? Los preparadores físicos de la UAP, que tenemos a la carrera en la UAP, ¿qué hacen? Se meten a un curso de electro y ya ponen TENS, ¿no? Y ya quieren atender y quieren también preparar. ¿Cuál es la principal diferencia? Repito nuevamente, que ustedes son racionales, tienen la formación médica y la formación fisioterapéutica. Eso hace la diferencia. Si tú le preguntas a un preparador físico, oye, ¿y cuánto tiempo la corriente? ¿Y por qué la pones? ¿O qué efecto tiene en la célula? Pues te dice, no sé. Nada más me dijeron que para fractura 15 minutos, para luxación 12, para una contractura 5, pero que sepa el porqué de la situación no lo sabe. La ventaja de eso es que cuando echan a perder al paciente, pues ya nos llega a nosotros, ¿no? ¿Pero a qué voy con esto? Una de las ventajas que nos deja Hipócrates de Cos, pues es que saca lo que se conoce como método hipocrático. En algún momento me preguntaban, bueno, ¿a nosotros qué nos interesa eso? ¿Te interesa mucho? ¿Por qué? En la actualidad tú sabes que no puedes atender o tratar y después evaluar al paciente, ¿o sí? Dirían, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No puedes preparar el horno si ni siquiera has hecho la mezcla para el pastel, ¿exacto? Entonces, ¿qué dice el método hipocrático? En el área de fisioterapia, el método hipocrático desarrolla algo que se conoce como el MIF, ¿vale? Modelo de intervención fisioterapéutica, que ya ustedes lo vieron en alguna materia, me parece que historia de la fisioterapia, ¿no? ¿Qué dice el método hipocrático? Que tú tienes que seguir una serie de pasos. ¿Qué vas a hacer? Evaluar, analizar, explorar, diagnosticar, tratar, reevaluar y dar un alta, ¿no? Son los pasos a seguir para dar un buen tratamiento en el paciente. Si no lo haces así, no estás haciendo un tratamiento adecuado, ¿vale? Y entonces mencionamos, del método hipocrático, pues viene ya como tal la fisiología, que nos habla de que un ser humano saludable, pues tiene que tener un equilibrio en el cuerpo. Y ese equilibrio dependía en ese tiempo de lo que conocemos como los 4 humores, que era aire, fuego, agua y tierra. ¿Qué pasa? Avanzamos un poquito en la antigüedad y nos vamos a la etapa de Aristóteles, básicamente en el año 300. ¿Qué decía Aristóteles? Pues la clasificación de los seres vivos, específicamente nos hablaba de la médula espinal y que decía que era un medio solamente que permitía la unión de las vértebras, no más. En la actualidad sabemos, y ya después del año 300 o año 0, que Claudio Galeno demuestra cómo diversos músculos fueron controlados por la médula espinal y que básicamente la médula espinal pues, cumplía la función de lo que en la actualidad conocemos como sistema nervioso central. ¿Qué más tenemos con la llegada de Galeno? Pues el uso de la anatomía comparativa. Recordemos que en la actualidad mucho de lo que se sabe del cuerpo humano fue a base de la experimentación con animales. Hay un animal en la Tierra que tiene cerca del 98% de morfología similar al cuerpo humano. ¿Cuál es? Y con el que se experimenta constantemente. ¿El mono? No, la rata. La rata. ¿Vale? La rata es la que tiene el 98%, el mono va del 93 a un 95% y el cerdo en la actualidad en Estados Unidos es el que se utiliza porque se dice que morfológicamente a nivel intestinal tiene muchas características similares al cuerpo humano. Los cerdos son los que se utilizan para experimentar fármacos para todo lo que tiene que ver a nivel intestinal, ¿vale? O con cáncer incluso también. ¿Qué más encontramos con Galeno? Bueno, comienza a hablar sobre la sangre, sobre cómo pasa a través del corazón y que decía que básicamente el corazón estaba formado por poros, que en la actualidad ya sabemos que son aurículas, son ventrículos y que cada uno de estos pues tiene una válvula específica. Se generan con los estudios realizados pues 7 libros sobre fisiología que lo único que contenían eran 1500 años de conocimiento médico, pero teórico, ¿vale? ¿Por qué? Porque mencionábamos, todavía no tenían mucha experimentación y la poca que se tenía pues, se realizaba principalmente en animales. ¿En qué animales? Pues principalmente en perros. Ojo, lo que está en negrita y en azul son palabras clave, que ya te dije que esta materia es pues más para que no